Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. ¿Me ayudan haciendo las camaritas, por favor? Les voy a compartir pantalla de materia de trabajo que vamos a analizar. Eh, Chicos, viendo un poquito de sus tareas, deberes y actividades, estos meses que nos quedan de clases con esta materia, vamos a empezar a recordar bastantes temas que tal vez anteriormente ya hemos visto, pero me he obligado a tener la necesidad de volver a retomar algunos temas específicos, ya que hay algunos de sus compañeros que no están aplicando bien lo que es el material en sí. Entonces, me vi en la obligación de volver a tener algunos temas que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Así que tal vez les va a parecer algo familiar en las clases de hoy en adelante. Y eso, chicos. Espero su comprensión, su ayuda. Igual es un gran equipo que yo puedo tener la confianza de tener estos temas con ustedes, ¿ya? Vamos a empezar, chicos. ¿Recuerdan lo que era el método científico? ¿Ya qué era el método científico? Te podría decir que era como que la forma que ciertas personas usan para hacer una investigación. Ya, Tienen que excelente. sentar todo a base. Ajá, eso es en resumen lo que es un método científico. Vamos a leer para comprender de mejor manera. Los seres humanos siempre hemos intentado entender y explicar los fenómenos que se observan en la naturaleza. A veces nos parecen que ya están todo descubierto, sin embargo sabemos que no es así. Aún nos queda un largo recorrido en la comprensión de nuestro mundo. Los antiguos griegos observaban la naturaleza y predecían leyes que justificaran su comportamiento. Mucho más tarde, en el siglo XVI, se desarrolló en toda su extensión lo que hoy conocemos como método científico. Según el diccionario de inglés de Oxford, el método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y formulación, análisis y modificaciones de la hipótesis. Sin embargo, desde el siglo XX, la física vanguardista crea condiciones especiales para observar fenómenos que no podemos que no pueden estudiarse en condiciones normales, tales como la amplificación de la luz, y esto ha permitido el avance vertiginoso de la física teórica, dentro de la cual no todas las leyes son fundamentales. Es decir, aquellas que sirven como base y que se articulan para formar un sistema coherente, al cual llamamos teoría física. Encontrar las teorías, me había quedado en la teoría física ya. Encontrar las leyes fundamentales en una teoría es lo que permite dar un salto a la comprensión de un fenómeno físico. Un ejemplo de ellos es la ley de Ohm, que pese a no ser fundamental, es parte de un sistema de leyes que llamamos teoría electromagnética. Em, Ahora, esto es explicar más que todos los fenómenos del mundo, cómo es que funciona. De esto es donde parte la base de la física, donde nosotros sabemos que de aquí empieza todo el conocimiento. ¿Y por qué empezábamos este tipo de conocimientos, chicos? ¿Recuerdan cuál era la primera parte para que uno dijera, bueno, voy a hacer esta investigación? ¿Recuerdan tal vez? Recuerdan que decíamos que teníamos curiosidad y visión. Entonces, ¿qué pasó? Una de esas es que, por ejemplo, con la visión, uno se pensaba y decía, a ver, yo vi esta situación y me gustaría saber por qué pasa esto. Y empieza así la investigación y a su vez aplicamos el método científico, que es una de las mejores formas para aplicar. Como uno de estos grandes representantes de esta situación es Galileo Galilei. En 1583 estudió el comportamiento del péndulo, la lámpara que le sirvió de inspiración para seguir en la Catedral de Pisa.
Se llama lámpara de Galileo Galilei y podrán haberse hecho más preguntas relacionadas y movimiento pendular de la lámpara. ¿Tardaría lo mismo hacer una oscilación si el cable fuera más corto de una lámpara? Recuerden que es como, por ejemplo, cuando vamos a una iglesia y había una campanita en la iglesia, ¿no es cierto? Y tiene un movimiento de un péndulo de un lado al otro. ¿Qué pasaría si yo le alargo ese cable que está amarrado la campana? ¿Qué pensarían que ustedes? ¿Cambiaría el movimiento o quedaría en lo mismo? ¿O qué pasaría, chicos? Imagínense. Yo creería que se alargaría el movimiento. Por ejemplo, subiría más y sería como que un poquito más fuerte el movimiento. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si la corto? Si la hago más pequeño. Tendría menos capacidad de moverse. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién más puede decir algo? Que sonaría más rápido ¿Ya? ¿Cuando cortamos el cable o cuando es más largo? cuando está más corto. Suena ¿Ya? más. ¿Alguien más? ¿O quedamos con esas hipótesis de las dos compañeras? Ya, chicos. En efecto, es lo que pasa, lo que dice igual es que lo que dice Damaris. Cuando hay un alargamiento de este cable, pasa que el movimiento es un poquito más lento y es más largo, o sea, ya tiene más espacio para ir y más espacio para regresar, entonces este movimiento es más lento. En cambio, si la cortamos esto, el movimiento es más rápido y más constante. Entonces, esto pasa a ser un movimiento de lento a rápido. ¿Ya? Chévere, chicas. Primero que todo, sabemos que todo empieza por una observación, ¿no es cierto? Ahí viene la formulación de la hipótesis. ¿Qué era la formulación de la hipótesis, chicos? ¿Qué es la formulación de la hipótesis? ¿Qué se imaginan? A ver, se supone que la hipótesis sería como que la idea final del proyecto. Y en este caso, la formulación de la hipótesis sería todas las ideas que estuvieron antes. Por ejemplo, qué hubiera pasado si hacíamos esto, qué hubiera pasado si realizábamos esto. Ya. A ver, la hipótesis es la pregunta, bueno, la parte que nosotros debemos tener esta investigación para ver si es que es verdadera o falsa, ya, más o menos así. Eso es la formulación de la hipótesis. Aquí nosotros formulamos el que, ¿qué pasa si? ¿Ya? Entonces, esa es la formulación de la hipótesis. Después de eso, nosotros tenemos que acertarla o no, ¿ya? ¿Con qué? Con la metodología científica. Es decir, a ver, ¿qué pasa si fuera más corto el cable? ¿Ya? Esa sería mi hipótesis. Y voy a empezar a investigar y hacer una experimentación y al final digo, em, la hipótesis era, ¿qué pasaría si fuera más corto el cable? ¿Sería más rápido? Y yo le pongo sí o no, si es verdadero o falso, dependiendo de la investigación. Esa es una hipótesis. Ya, algo que yo debo verificar al final, o en este caso, tenerla como errónea. O cambiar después de un tema, decir, ah, bueno, esta hipótesis no me sirvió, como en esta investigación, entonces voy a hacer otra hipótesis con otra investigación, porque como esta fue errónea y es falsa, entonces voy a hacer la que es verdadera. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la hipótesis. Bien, venimos del replanteamiento y el revisar y tomar un experimento. ¿Qué era la base del experimento? ¿Por qué escogí un experimento y cuál era lo importante de un experimento, chicos? Que se pueda repetir más de una vez para yo poder comprobar mi movimiento inicial, final y secundario. Ahora, vamos con la organización de los datos experimentales. Esto se puede hacer en tablas o gráficos, donde yo diga, por ejemplo, a tal longitud del cable se demoró tanto tiempo y tuvo tanta longitud de distancia de un punto al otro.
lo mismo a tanta velocidad y así va sucesivamente. En las gráficas yo puedo hacer más como estadístico, se puede decir el 5% de este movimiento se hizo tal parte o de la tabla mismo puedo sacar mi gráfica, ¿ya? Después de eso viene que las conclusiones, que se cumple sí o no la hipótesis, ¿ya? En este caso, si es más corto, el movimiento va a ser más rápido, sí, ese se cumplió mi hipótesis, voy en camino perfecto. Si en caso dice que fuera falso o no, simplemente tendría que reformular mi hipótesis y volver al inicio. Ahora, ¿se puede reproducir? Sí. Ahí voy a enunciar la ley y la publicación de los resultados. De la hipótesis voy a formular mi ley, como era la ley de Newton, la ley del Ohm y algunas leyes que ya hemos visto con anterioridad. Este método es la base de la ciencia como la actualmente la conocemos. Así es el método científico. Si ustedes en algún momento dicen, ¿saben qué? Me dio curiosidad de por qué el gusanito se mueve así. Entonces voy a hacer una investigación sobre eso y voy a publicar y voy a hacer mi ley. Imagínense ustedes tener una ley que se llame como su apellido. No, por ejemplo, la ley de Cedeño, la ley de Tapia o la ley de Torres, y así va sucesivamente, ¿no? Imagínense tener una ley con su apellido y que vayan de generación en generación. ¿Y cómo pasa toda la ley? Con la investigación de su propio esfuerzo, ¿ya? Hoy simplemente no sea con su apellido, sea con su nombre. La ley de Harvey, la ley de Adamaris, la ley de Waleska, la ley de Víctor, la ley de Mayerly, la ley de Dani, la ley de Aarón. Imagínense tener una ley que venga representado por su nombre y por su conocimiento y que vaya de aquí en generaciones. Imagínense que si es que hasta ahora existiera, por ejemplo, Newton o existiera alguien de los científicos pasados, ¿creen que no estaría tan orgulloso de haber concluido con su formulación de hipótesis y de decir, lo logré, logré algo y puse un pedacito de mi huella en la historia de este mundo? ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas que uno se provoca en esto, lo que es con respecto a la investigación. Ahora, las teorías científicas están siempre en proceso de revisión científica. Siempre, siempre. Por ejemplo, si dice Waleska, el gusanito se mueve en círculos, yo digo, no, el gusanito se mueve perpendicular, ¿ya? Y viene otra persona como Damaris y dice, no, el gusanito se mueve en zigzag. ¿Ya? Si la primera hipótesis, que era de Waleska, que ya se hizo una ley específica, una teoría, siempre va a estar en constante revisión y va a decir, a ver, Waleska dijo que se movía en círculo el gusanito, pero viene alguien y le dice, no, es que no es así, miren, porque yo tengo estas pruebas, tengo esta otra prueba, y digo que no, que se mueve perpendicular en línea recta, ¿ya? Y ahora esta ley, viene una persona, por ejemplo, Harvey, dice, a ver, voy a coger la ley que tomó la licenciada Taylor y la ley que tomó Waleska. Y de estas dos personas voy a unirlas y voy a ver cuáles son los datos que a mí me van a ayudar a observar esta ley. Y saca otra hipótesis tomando en cuenta estas dos leyes. Después aparece alguien como Damaris y dice, no, ¿saben qué? Harvey está muy equivocado. No se puede unir estas dos leyes y pues yo digo que el gusanito se mueve en zigzag porque se mueve y tengo pruebas de que se mueve así, ¿ya? Y así va sucesivamente. Entonces, todas las teorías científicas que se obtienen a partir de un punto específico siempre van a estar en constante revisión. ¿Por qué? Hay actualizaciones, hay otro tipo de pensamiento, hay otra hipótesis específica o analítica que nos permite a nosotros superarnos como ser humanos, avanzar y desarrollar. ¿Ya? Por eso dice que las teorías científicas están siempre en proceso de revisión, la aparición de nuevos hechos experimentales no explicados por la teoría o a la aparición de nuevas teorías que expliquen un mayor número de fenómenos observados y de formas más precisas. Deben conducirnos a cuestionar la validez de la teoría preexistente, que ya había existido. A base de esa teoría nosotros reflejamos otra específica. La ciencia en conjunto de conocimientos científicamente estructurados que se han adquirido a partir de un método de objetivo basado en la observación, el razonamiento y el experimento.
Ya, recordemos que la base de la investigación que ha sido, chicos, ¿qué ha sido la base de la La investigación? hipótesis. No, antes de la hipótesis, La curiosidad. la observación, ¿ya? La observación, la curiosidad, y ahí viene la hipótesis. Porque si yo no observo, no tengo esa curiosidad, ¿para qué voy a hacer una hipótesis de algo que a mí ni siquiera me interesa? ¿Ya? Entonces, eso es la observación. A veces uno se queda pensando y dice, pero ¿por qué pasará esta situación? ¿Ya? Entonces, de eso viene. Ahora vamos con las etapas del método científico. Aunque la investigación científica no siempre sigue un proceso detalladamente, pero resulta útil establecer una serie de etapas que se puedan seguir con un procedimiento más organizado. Tenemos etapa cero, uno, 2, 3, 4, me parece que son 5. No, bueno, en este caso solo tenemos 4. Bueno, ya les voy a explicar por qué 5. Ya, las etapas cero es donde yo formulo la teoría y nos debemos basar en las leyes fundamentales ya existentes o ya encontradas con anterioridad o de años anteriores y adicionalmente de este proceso a establecer una hipótesis sobre la relación cuantitativa de las variables analizables y debemos caracterizar con magnitudes medibles en fenómenos estudiados. Por ejemplo, el ejemplo que yo les había puesto del gusanito, ¿en qué sistema internacional estará? ¿En qué magnitud sería? ¿Quién me dice? Metros, centímetros, kilómetros, ¿qué será? Yo diría que mi hipótesis sería por centímetros por segundo, milímetros o alguna situación así. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere. Ahora, el ejemplo es que nos basamos en las leyes inferidas, es decir, lo que yo les decía, si es que ya alguien anteriormente tenía una teoría parecida, yo puedo basarme en eso. Anteriormente en cinemática, para la magnitud longitud usamos la unidad internacional del metro, para la longitud de masa usamos la unidad internacional del kilogramo y para la magnitud del tiempo usamos la unidad internacional del tiempo. La etapa número uno viene dada por la observación de hecho fenómeno, que es que para poder observar con mayor precisión, los científicos han desarrollado instrumentos de observación como telescopios y microscopios. Un ejemplo es el periodo de oscilación que no depende de la amplitud de la oscilación ni de la masa, sino únicamente de la longitud del hilo. La formulación de la hipótesis. Una hipótesis es una suposición sobre el fenómeno observado propuesta por el científico para explicarlo y la hipótesis tendrá que ser demostrada experimentalmente. Por eso necesitamos un experimento que se pueda repetir más de una vez, que no solo pase una vez en cada 1000 años, porque yo no voy a poder, en este caso, resolver mi duda con respecto a algún cuerpo que solo pase en 1000 años, ¿ya? La experimentación, experimentar es provocar el fenómeno en condiciones controladas de manera que se pueda repetir y modificar. Y el experimento que diseñemos para comprobar la hipótesis tiene que ser reproducible por otros. Debemos tener en cuenta que las variables vamos a estudiar. La variable independiente, la que nosotros variamos a elegir para cambiar el valor de nuestra voluntad. Eso sería un valor independiente. Ya, por ejemplo, dice, a ver, en el caso, ¿no? Del péndulo, ¿cuál sería la variable independiente? La longitud de la cuerda, ¿ya? Porque esa yo le puedo cambiar el momento que yo quiera y dependiendo de eso demostrar lo que necesite. Ahora, la variable dependiente es aquella en la que tratamos de averiguar la influencia de la anterior. Es muy importante ser muy minuciosos y metodológicos en la recogida de datos para iniciar. La dependiente depende de la independiente. Ya la dependiente, por ejemplo, puede ser cuál sería la masa o el tiempo o la velocidad del péndulo y es dependiendo de qué, de la longitud del cable. En todos los casos, las variables dependientes del periodo pueden ser el tiempo, como les decía. La variable independiente puede ser los metros o la longitud.
respectivamente para cada uno de los tres experimentos, perdón, la masa o la longitud. Ahora, la organización de datos experimentales. Lo más habitual es organizarlos en tablas de datos y gráficas. En la tabla organizamos los datos en filas para las medidas y las columnas para las variables. La tabla debe incluir la unidad de medida. Las gráficas pueden ser varios tipos de puntos en ejes de coordenadas, de barras, de sectores, etcétera. En el apartado 4 ampliaremos la información sobre este punto. Además, debemos hacer una comprobación con otros experimentos. Ahí tenemos un ejemplo de tablas de datos y tenemos un ejemplo de gráficas. ¿Por qué les decía número 5? ¿Qué nos falta aquí, chicos? ¿Qué nos falta? Ya tenemos la organización, ya detectamos todo. ¿Qué sería que nos falta? Pues, ¿qué sería que nos falta? ¿Qué pueden ver ustedes que nos falta? Nos faltarían las conclusiones, el responder si la hipótesis es verdadera o falsa. Ya, es lo único que nos falta aquí. Por eso yo les contaba como 5 puntos, ¿ya? Vamos a seguir. La medida, magnitudes y unidades. Las ciencias experimentales miden las relaciones entre magnitudes que caracterizan a los fenómenos físicos. La magnitud es toda propiedad física que se puede medir o cuantificar. Por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, la masa, la concentración, la altura, etcétera. Medir una magnitud física consiste en comprobar con otra magnitud conocida, la cual tiene asignada una unidad patrón, el elegido por convención. Los tipos de magnitudes y sistemas de unidades. Las magnitudes pueden clasificarse en escalares y vectoriales. Una magnitud escalar siempre queda perfectamente determinada mediante un número y su correspondiente unidad. Por ejemplo, el tiempo, la temperatura y la masa son magnitudes escalares. Una magnitud es vectorial si para cuando se complementa la determinación, además de su cantidad numérico y unidades correspondientes. Solo necesitamos otros elementos como la dirección, el sentido o también la velocidad, la fuerza son magnitudes vectoriales. En 1960, los científicos de todo el mundo se reunieron en Ginebra para acordar las llamadas del Sistema Internacional de Unidades, o también llamado Sistema SI, basado en el sistema métrico decimal. El sistema internacional establece 7 magnitudes fundamentales a partir de las cuales se pueden expresar todas las demás, llamadas derivadas. Mediante expresiones matemáticas, de igual forma, la unidad de una magnitud cualquiera puede expresarse en función de unidades de las magnitudes fundamentales. La relación que establece entre una magnitud derivada y las magnitudes fundamentales recibe el nombre de ecuación de dimensión. La dimensión es cualquier magnitud que se representa indicando dicha magnitud entre corchetes. Magnitudes fundamentales y magnitudes en el sistema internacional. Fundamentales: longitud, tiempo, masa, intensidad, corriente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. En unidades del sistema internacional, la longitud se mide más en metros. El tiempo en segundos, masa en kilogramos, intensidad de la corriente en amperios, temperatura en Kelvin, cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. Si, por ejemplo, queremos determinar la ecuación de dimensión de la velocidad, haríamos que la velocidad es igual a en segundos. El tiempo varía, es igual a la longitud, y el tiempo es igual a la longitud por el tiempo a la menos 1, más o menos así. Aunque en el Sistema Internacional de Unidades es el más utilizado por la comunidad científica, no es el único que existe. Hay otras magnitudes que no están incluidas, aunque estén acertadas para él, y hay también otros sistemas como el sistema técnico de anglosajón. Eso es con respecto al día de hoy, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ah, me olvidaba que ustedes ya realizamos el cuestionario, ¿verdad? El día de ayer. Ya, chicos. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con este tema? Creo que ya está más claro con todo lo aprendido anteriormente, ¿no es cierto? Ya se entiende súper bien ya. Así vamos a ir aprendiendo tranquilos que tenemos todavía bastante tiempo.
Esos chicos, con respecto al día de hoy, gracias por su atención, por conectarse, que les vaya súper bien, un excelente fin de semana, disfruten y realicen las actividades con tiempo. También lo que es el examen, ¿no? Pilas con el examen, chicos, no me harán quedar mal, que ustedes es el mejor curso de estos y tengo muchas expectativas con respecto a ustedes. ¿Ya? Nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Chao, Chao, licenciada. licenciada, Dios la bendiga. Chao, profe. Chao, chicos. Gracias igualmente, Harvey.